Bienvenidos a 15 minutos del pasado. Hoy viajamos al corazón del hombre que construyó el imperio más grande de la antigüedad. Alejandro Magno. Un líder cuya ambición no conoció límites, conquistó mundos y forjó su legado con audacia y visión. ¿Qué podemos aprender de su vida? Acompáñanos a descubrirlo en este recorrido por su historia. El imperio de Alejandro Magno abarcó una vasta área que incluía Macedonia, su lugar de origen, Grecia, Anatolia, actual Turquía, Egipto, donde fue aclamado faraón, Persia, actual Irán, incluyendo las ciudades de Susa y Persépolis, Mesopotamia, Irak actual, Asia Central, India hasta el río Hidaspes, actual Pakistán. Su imperio se extendió desde Grecia hasta la India, formando uno de los más grandes de la historia. Nacido en el 356 a.C., en Pella, Macedonia, hijo de Filipo II, rey de Macedonia, y de Olimpia, princesa de Epiro. Sus hermanos fueron Filipo III, quien fue rey tras la muerte de Alejandro, pero fue considerado débil mentalmente. Arrideo, su medio hermano, hijo de Filipo II y una mujer de menor rango. Heracles, hermano bastardo de Alejandro, también hijo de Filipo II. Fue ejecutado por los generales de Alejandro tras su muerte. De acuerdo a relatos históricos como los de Plutarco, Alejandro Magno era de estatura media, cabello castaño, y con un peinado ligeramente ondulado hacia arriba. Algunas fuentes dicen que tenía heterocromía, es decir, ojos de diferente color, era de piel clara, rostro expresivo con mandíbula fuerte, y una presencia imponente con una actitud muy confiada. Alejandro Magno no solo fue un gran conquistador, sino también un hombre que valoraba el conocimiento y las ciencias. Durante su juventud, fue tutelado por el filósofo Aristóteles, lo que le proporcionó una sólida formación en diversas disciplinas. Entre las ciencias que dominaba destacan, filosofía, influenciado por el pensamiento de Aristóteles. Geografía, se interesó por los mapas y la cartografía. Astronomía, observaba y estudiaba los astros. Medicina, influenciado por los avances en medicina griega. Su educación abarcó tanto las ciencias naturales como las humanas. A la muerte de su padre, Filipo II, en el 336 a.C., Alejandro asumió el trono a los 20 años. Filipo II había logrado unificar gran parte de Grecia bajo su control a través de la Liga de Corinto, y estaba organizando una gran campaña contra el imperio persa. Sin embargo, durante la boda de su hija Cleopatra con el rey de Epiro, no confundir con Cleopatra la reina egipcia, Filipo fue asesinado en el teatro de Egas por uno de sus guardias personales, Pausanias de Orestis. Pausanias tenía resentimientos hacia Filipo, por no haber castigado adecuadamente a otro noble que lo había humillado. Desde joven Alejandro Magno demostró gran destreza militar y liderazgo. En el 334 a.C., inició la campaña contra el imperio persa, obteniendo victorias decisivas en batallas como Gránico e Isos. La batalla de Gaugamela, en el 331 a.C., fue el enfrentamiento decisivo entre Alejandro Magno y el rey persa Darío III. Aunque los persas superaban en número a los macedonios, Alejandro usó una táctica magistral para romper las líneas enemigas. Darío huyó del campo, marcando el fin del imperio persa. Esta victoria consolidó a Alejandro como el amo de Asia y lo convirtió en leyenda. En el año 332 a.C., Alejandro Magno llegó a Egipto y fue recibido como un libertador, ya que derrocó al dominio persa sin resistencia significativa. Fue proclamado faraón y fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un gran centro cultural del mundo antiguo. Participó en ceremonias religiosas egipcias para ganarse el favor del pueblo. Visitó el oráculo de Amón en el desierto, donde fue declarado hijo de Zeus. Esta conquista fortaleció su imagen como líder divino. Alejandro Magno se casó con Roxana en el año 327 a.C., tras conquistar la región de Bactria, actual Afganistán. Fue un matrimonio político y pasional, destinado a unir a los macedonios con los pueblos orientales.
Roxana se convirtió en su esposa principal y madre de su único hijo legítimo, Alejandro IV. En segundas nupcias, Alejandro Magno se casó con Estatira, hija del rey Darío III de Persia. Tuvo lugar en el 324 a.C., durante una gran ceremonia en Susa. Este matrimonio fue tanto político como personal, consolidando su poder sobre Persia, y no tuvieron hijos. La boda también simbolizó la unión de las culturas griega y persa, aunque hubo tensiones entre sus soldados y las costumbres persas. Parmenión fue uno de los generales más leales y destacados de Alejandro Magno. Nació en Macedonia y acompañó a Alejandro en varias de sus campañas, incluyendo la conquista de Persia. Sin embargo, en el 330 a.C., tras la muerte de su hijo y una conspiración relacionada, Parmenión fue ejecutado por orden de Alejandro, quien temía que pudiera traicionar su confianza. El legado de Alejandro Magno es vasto y perdura hasta nuestros días. Conquistó un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, estableciendo una de las redes más grandes de intercambio cultural y comercial. Introdujo la helenización, un proceso por el cual la cultura griega se fusionó con las de Oriente, influyendo en el arte, la filosofía y la política. Fundó numerosas ciudades, siendo Alejandría en Egipto la más famosa, que se convirtió en un centro de aprendizaje. Su conquista de Persia acabó con el imperio persa y permitió la difusión de nuevas ideas y tecnología. Tras su muerte, su imperio se dividió, pero su influencia sobre la cultura y el pensamiento occidental perduró a través de los siglos. Alejandro también fue una figura idealizada, considerada un modelo de líder militar y visionario. En la historia, su figura es sinónimo de audacia, valentía y ambición sin límites. Su legado continúa inspirando a líderes, filósofos y artistas. En la batalla contra el rey Poros, en el 336 a.C., en el río Hidaspes, Alejandro no contaba con que Poros tenía más de 200 elefantes de combate, entrenados para aplastar a infantería y caballería enemiga. Cuando los macedonios vieron a esas bestias enormes rugiendo, con armaduras y guerreros en sus lomos, entraron en pánico. Muchos jamás habían visto un elefante en su vida. Los elefantes no solo causaban miedo, también provocaban estragos físicos, rompían filas, pisaban soldados y desordenaban toda la formación de batalla. Así que, Alejandro, en lugar de lanzarse de frente, utilizó su inteligencia táctica. Atravesó el río de noche con parte de sus tropas para tomar por sorpresa a Poros. Usó la movilidad de su caballería para rodear a los elefantes, atacándolos de los flancos, donde eran más vulnerables. Indicó a sus soldados que no atacaran a los elefantes directamente, sino que derribaran a los conductores, maouts, o los obligaran a entrar en pánico. Muchos elefantes, al quedar sin guía o heridos, se volvieron contra las propias tropas indias, causando confusión y caos. Después de vencerlo, Alejandro no ejecutó ni humilló a Poros. Al contrario, lo recibió herido y le preguntó, ¿cómo quieres que te trate? Poros respondió, como un rey. Alejandro, impresionado por su valor, lo dejó gobernar su territorio e incluso le dio más tierras. Luego de la victoria, Alejandro quería seguir hacia el Ganges, convencido de que al otro lado habría más reinos por conquistar. Pero sus soldados estaban agotados física y mentalmente, hartos de años de campañas y guerras sin fin. En el campamento, se produjo una especie de huelga silenciosa. Los soldados simplemente dejaron de responder a sus órdenes. Alejandro, en lugar de castigarlos, se encerró en su tienda durante 3 días sin hablar con nadie. Al salir, les dijo que regresaban, pero lo hizo llorando y frustrado, admitiendo por primera vez un límite. Alejandro Magno murió en junio del 323 a.C. a los 32 años, en el palacio de Nabucodonosor II, en Babilonia, bajo circunstancias misteriosas. Durante varios días, sufrió fiebre alta y dolores intensos, lo que llevó a especulaciones sobre su enfermedad.
Algunos historiadores sugieren que pudo haber sido víctima de malaria, fiebre tifoidea o incluso envenenamiento, aunque esta última teoría es debatida. Se cree que su salud se debilitó debido a su agotadora campaña militar y el estrés. Durante su enfermedad, Alejandro estuvo incapaz de hablar, y según relatos, su último suspiro fue incierto, lo que alimentó leyendas sobre su destino. Tras su muerte, surgieron luchas por el poder entre sus generales, y su imperio se dividió. La muerte de Alejandro dejó un vacío de liderazgo, lo que contribuyó a la caída de su vasto imperio. Su fallecimiento también marcó el fin de la expansión de su visión de un mundo unido bajo una sola cultura. Podemos concluir que la vida de Alejandro Magno es un testimonio de ambición desmesurada, liderazgo excepcional y un deseo de trascender más allá de su tiempo. Su capacidad para unir culturas, expandir territorios y desafiar los límites humanos, lo convierte en una figura histórica única. Aunque su reinado fue breve, su impacto en la historia fue profundo, al dejar un legado de helenización y transformación cultural que moldeó el mundo antiguo y dejó huella en las civilizaciones posteriores. A pesar de sus logros, su vida también estuvo marcada por la tragedia personal, la violencia y las consecuencias de su poder. Así como Alejandro Magno conquistó los confines del mundo conocido, nosotros también tenemos el poder de conquistar nuestras propias metas y sueños. Sigamos adelante, inspirados por su legado, sabiendo que al igual que él, podemos dejar una huella que trascienda el tiempo. Atrévete a ser grande, porque el mundo está esperando tu conquista. Si te ha inspirado la historia de Alejandro Magno y deseas conocer más sobre personajes legendarios que dejaron huella en la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás historias fascinantes, lecciones de vida y motivación que te impulsarán a seguir adelante. Únete a nuestra comunidad y sé parte de este viaje para descubrir el pasado y sacar lo mejor de él. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en esta aventura histórica.